El siguiente programa es clasificación A, contenido dirigido para todo público. Los comentarios transmitidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. CICESE para Todos. Un programa del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Unidad Tepic. Aquí conocerás las investigaciones sobre tecnologías de la información y comunicación. CICESE para Todos. Por una cultura científica, CICESE para Todos. Bienvenidos y bienvenidas a CICESE para Todos, un programa del CICESE Unidad Académica Tepic, transmitido a través del 101.1 FM de Radio One. Mi nombre es Marileidy Arbizu y en este programa nos acompaña el ingeniero Marcelo Alejandro Huerta Espinosa, estudiante de la maestría en Ciencias en Tecnologías Avanzadas e Integradas del CICESE. Marcelo, bienvenido. Hola Marileidy, gracias. ¿Es tu tercera vez en el programa? No estoy seguro si tercera o cuarta. Estaba sacando cuentas hace ratito, pero no estoy muy seguro de si tercera o cuarta. Pero ya me fogué, ahora sí. Pues nos da mucho gusto tenerte de nuevo. Ya eres más un invitado recurrente aquí en CICESE para Todos. Gracias. Y bueno, Marcelo está con nosotros para hablarnos sobre su trabajo en reconocimiento automático de emociones a partir de una interacción multimodal con un agente virtual conversacional. Vamos a ir desmenuzando este tema. Y además está aquí para hablarnos sobre su participación en la Conferencia Internacional sobre Inteligencia Artificial para la Salud Mental 2025. Primero, Marcelo, hablemos un poquito de tu trabajo en reconocimiento de emociones. Cuéntanos, ¿de qué va este proyecto? Bueno, hoy en día la inteligencia artificial tiene un enfoque bastante experto. Eso quiere decir que busca solucionar una única tarea y en el caso del reconocimiento de emociones a través de un solo canal. ¿Qué es un canal? Bueno, puede ser la parte de texto. O sea, tengo una parte de cadena de caracteres que representa una semántica de la persona. La cual contiene información emocional. Se da esa cadena de caracteres y se busca ya reconocer la emoción que se está expresando ahí. Otro canal puede ser la parte de audio, toda la paralingüística que está expresando la persona, o la parte facial. Existen otros enfoques, pero principalmente están estos tres. La problemática es que en el contexto de reconocimiento de emociones, al utilizar un único canal no se captura toda la naturaleza de la emoción. Hay muchas Por lo regular, ¿qué canal se utiliza? El más común es la parte facial. Es la expresión facial, que es tener una imagen, la cual puede ser una sonrisa, puede ser una cara triste, una cara como de asombro, y a eso asociarle una etiqueta de una emoción. Es el canal que se utiliza más porque de hecho también es el que tiene más información emocional. Se estima que es el 55%. Pero no es el 100% de todo el mensaje emocional que existe. Sí, es un poco más de la mitad, pero pues hay un hueco de información de también cerca de la mitad. Claro. Entonces lo que nosotros propusimos fue utilizar un segundo canal, integrarlo, realizar algo llamado técnicas de fusión y combinar las dos modalidades y ahora sí tener una mayor exactitud en nuestro modelo. ¿Y este canal es audio? Es texto. Es texto. Ajá, sí. ¿Qué porcentaje representa? No es mayor que el de audio. De hecho es si no me equivoco, entre 9 y 10%. No recuerdo bien el valor, pero sí es menor que la parte de audio. Sin embargo, la idea es probar este modelo como una simulación, entre comillas, de empatía en un agente virtual conversacional. El agente virtual conversacional recibe la parte texto y la parte semántica del usuario. Entonces hace sentido también combinar esa parte que pues ya la tenemos ahí a la mano, ¿no? Es por eso que utilizamos estos dos canales. Ok, muy bien, Marcelo. ¿Y en qué contexto se está aplicando este trabajo? La idea es que va a llegar a funcionar eventualmente con cualquier agente virtual conversacional, pero en el caso particular de nosotros es un agente virtual que está destinado a intervenciones motivacionales. No, una intervención motivacional no es como tal una terapia, ni está cerca de serlo. Es más bien una entrevista para un usuario. El usuario utiliza a la gente, expresa cómo se siente y la gente le da una respuesta con una retroalimentación que
viene acompañada con ejercicios de respiración, algo para que el usuario se pueda calmar y pueda llevar la problemática que tiene en ese momento en lo que un psicólogo realmente capacitado está disponible, ¿no? Entonces sería en el contexto de psicología clínica. Salud mental en general. Sí. ¿Es para el que se está desarrollando o podría tener otras aplicaciones? Es para el que se está desarrollando especialmente, pero la idea es que pueda tener alguna otra aplicación. Específicamente lo enfocamos para porque la teoría dice que las intervenciones motivacionales requieren de mucha empatía por parte del entrevistador. Pero pues eventualmente esta empatía simulada podría utilizarse en cualquier otro tipo de agente virtual. Y esta empatía, ¿se ha medido el porcentaje de empatía que puede mostrar una persona, por ejemplo, el terapeuta, contra lo que puede mostrar el agente virtual conversacional? No he revisado si existe, podría ser un trabajo futuro interesante, pero lo que ahorita estamos buscando es primero revisar si el usuario realmente percibe o no empatía, y ya después podríamos buscar qué porcentaje comparado con una intervención real, con una persona física enfrente, podría tener con respecto a nuestro modelo. Como tal, esa parte aún no se ha medido. Sería importante conocerlo porque claro, sería pues curioso que los agentes pudieran tener más empatía que quizás los terapeutas, ¿no? Claro, el agente no va a sustituir al terapeuta, pero sería un punto a considerar. Y sobre todo porque no sé si tú sepas qué tan importante es la empatía en las intervenciones de las personas. Sí, de hecho es clave, así tal cual hay muchísimas citas que lo describen como una de las principales partes. Y sí, como dices, no es la idea reemplazar al terapeuta, y tampoco es un tratamiento como tal para personas, específicamente con personas con ansiedad y con depresión. Es simplemente una herramienta de apoyo. Pero como esa herramienta también hay otras, ¿verdad? Lo que se busca ahorita nada más es tratar de tener un nivel de empatía por lo menos aceptable o perceptible para el usuario, para eventualmente revisar si realmente esto apoya o no a la gente virtual. Muy bien. ¿Y ese trabajo, cómo fue que te involucraste en él? Pues a partir de segundo cuatrimestre aproximadamente empecé a encontrar el reconocimiento de emociones, primero en la parte textual, luego en tercer cuatrimestre conocí el reconocimiento de emociones, pero en la parte facial, en la parte de imágenes, y encontré cierto gusto en esa área porque no es únicamente decir, voy a reconocer las emociones en las personas, no, es considerar varias cosas, por ejemplo, que una emoción puede ser algo que dure milisegundos, ni siquiera un segundo completo, y que a veces una sola parte no describe toda o sea, si yo detecto la emoción ahorita, pero la quiero utilizar en un agente y la respuesta va a darse dentro de 2 segundos, a lo mejor incluso la emoción ya cambió. Entonces esa parte de detectar las emociones también a tiempo también parecía muy, muy interesante. Y cuando empecé a revisar los temas de tesis que se presentaron, encontré la parte visual y la parte textual justamente para el reconocimiento de emociones, y dije, pues me parece muy interesante esta idea, y encima aplicarlo a un agente y en un área de salud mental, pues sí me pareció muy, muy interesante, y pues lo tomé. Sí, es bastante interesante que combines ambos modelos, ¿no? La parte visual y la parte de texto. En la parte de texto, de acuerdo a tus investigaciones, ¿qué tan efectivo resulta? Yo creo que depende mucho de qué base de datos se esté utilizando, pero definitivamente es menos efectivo, viéndolo de una manera unimodal o de un solo canal, es menos efectivo definitivamente que la parte visual. Yo siempre hago esta comparación un poquito burda, pero que es algo muy cierto. O sea, si uno está hablando por WhatsApp y pone un jajaja, a lo mejor desde mi casa yo voy a estar con una cara muy seria y lo puse únicamente por costumbre, ¿no? Y en la parte facial, esa parte es un poquito más complicado que mienta, porque a veces es involuntaria la gesticulación que se hace en el rostro, ¿no? Entonces es más efectiva esa parte, y además es algo un poquito más visual, porque el texto tiene muchísima parte de ruido, ¿no? Entonces es más efectiva la parte visual, pero vuelvo a lo mismo, o sea, la unión de ambas es
en general, bajo muchas circunstancias, mejor que cada una por separado, pero unimodalmente la parte visual, la parte facial. Es la que tendría mejores resultados en la parte de la empatía. Claro, ahora también depende del contexto, ¿verdad? Hay ciertas aplicaciones para las cuales sí puede llegar a ser mejor una parte textual, pero en términos generales la parte visual es mejor. Y pues qué interesante que estés haciendo este trabajo que combina ambas. Ya hay otros estudios que integren otro tipo de señales, por ejemplo, lo que hablábamos, audio e inclusive señales como el pulso, ese tipo de cuestiones. Sí. Hay temas muy interesantes en cuanto a la multimodalidad. Lo más común es combinar texto, parte visual y la parte de audio. Seguido de eso, también es muy común encontrar texto y audio. Estos dos van de la mano, ¿no? Estoy hablando con alguien y me interesa tanto el contenido semántico de su mensaje, pero también la entonación con la cual lo diga, ¿no? Hay enfoques también muy interesantes, como por ejemplo la parte de movimiento de manos. Son un poquito más complicados de desarrollar porque a lo mejor no dicen tanta información, pero hay información valiosa ahí. Hay una parte enfocada también a la parte de eye tracking o el reconocimiento de ocular. Y hay otras un poquito más interesantes que, por ejemplo, una parte de imágenes y texto, pero donde las imágenes son los emojis dentro de cada uno de los mensajes. Por ejemplo, en WhatsApp a lo mejor un mensaje puede sonar muy seco, pero si uno le pone un determinado emoji de risa o de felicidad o de tristeza, va a representar aún más la emoción de ese mensaje. Entonces sí hay varias modalidades. Y hay otros, por ejemplo, también en cuanto a la parte fisiológica. Las señales cerebrales, las señales cardíacas sobre todo, también hablan mucho de la emoción que está sintiendo la persona. Entonces sí hay varios enfoques. El mayor reto es saber cuál combinar con cuál. ¿No se podrían combinar todos? Es posible, sí, pero hay dos problemas. Uno es que computacionalmente se vuelve muy, muy costoso. Y dos, es como las mezclas en química. Voy a regresar un poquito a la preparatoria. Teníamos mezclas homogéneas y heterogéneas, como por ejemplo el agua y el aceite, que luego se ve la diferencia. Y el agua con sal, que parecen uno solo, ¿no? Lo mismo ocurre con los dos tipos de datos. A lo mejor el texto y el audio son muy, muy compatibles, porque incluso vienen de la misma fuente, ¿no? Pero a lo mejor la parte visual con la parte de la gesticulación, la parte de movimiento de manos, puede ser un poquito más complicada de unir. Entonces es mucho de prueba y error, pero pues existen también esos enfoques, ¿no? Claro, hay todo un campo en el cual seguir realizando estudios, pero en concreto el tuyo, hasta ahorita, ¿qué resultados o avances has tenido? Pues la parte de reemplazar un poquito la paralingüística, utilizando únicamente la parte visual y semántica, considero que sí es un poquito valiosa, porque pues como te comentaba anteriormente, ¿no? La parte de paralingüística tiene un poquito más de contexto emocional que la parte de semántica. Entonces, el utilizar esas dos sí da, y reemplazar la parte de audio es bueno. Nuestros resultados no logramos mejorar con respecto a modelos que utilizan los 3 canales, lo cual pues es de esperarse, ¿no? Pero si nos acercamos mucho a modelos que utilizan los 3 canales, lo que podría sugerir que nuestro modelo es robusto utilizando esas dos partes. Entonces esa podría ser una buena aportación. ¿Y tienes resultados de algún experimento que hayas realizado o de algún trabajo? Tenemos el rendimiento como tal del modelo, que es el que te comentaba ahorita. Lo comparamos con otros 4 modelos que sí utilizan los tres canales. Vuelvo a lo mismo, no mejoró realmente, pero insisto, es de esperarse, ¿no? Algo que sí te puedo platicar es que el modelo de fusión nuestro con respecto a los unimodales mejora en un 6% aproximadamente en la exactitud. Y nuestra diferencia con modelos que utilizan los 3 canales no es más del 5%. Entonces esto podría sugerir que si nosotros integramos el tercer canal nos podría ir mejor incluso que a ellos. Ese es uno de los resultados, pero principalmente la conclusión que sacamos de ahí es que efectivamente el modelo de fusión o el modelo multimodal sí mejora con respecto a los unimodales.
Es prometedor, ¿no? Que tienen resultados similares. Claro. Inclusive tienen uno que es más alto, un parámetro. Entonces, al integrar ya audio, podrían obtener un mejor modelo. Claro. No es viable integrar audio para el agente virtual que estamos trabajando nosotros, pero pues en cuanto a términos del modelo como tal, pues sí podría ser. Para otras aplicaciones. Claro. Y el segundo resultado que tenemos es ya integrando nuestro modelo en el agente virtual. Se midió la empatía percibida a través de los usuarios hacia el modelo y se comparó con otras pruebas en condiciones muy similares, pero con un agente que no tenía el modelo. Entonces, la diferencia, después de hacer un análisis estadístico, reveló que sí es muy significativa entre la empatía percibida en el modelo empático con respecto al no empático. Se valoran a 30 personas y de esas 30 personas únicamente 3 lo confundieron, pero otro dato interesante es que de esas 3 personas que confundieron el modelo empático con el no empático, la diferencia entre empatía percibida es la menor. Entonces eso sugiere que sí está funcionando el módulo de empatía simulada. Entonces ese sería nuestro segundo resultado. Y bueno, este trabajo, como sabemos, te llevó a un congreso. ¿Podrías platicarnos un poquito de qué va esta conferencia internacional de inteligencia artificial para la salud mental? Sí, claro, es un congreso multidisciplinario. Había investigadores tanto del área de inteligencia artificial como del área de psicología, y era bastante interesante ver la unión entre ambas partes. A veces esta unión no parecía tanto unión porque había como que posturas un poquito opuestas, pero yo considero que siempre la parte teórica es importante, pero aplicar la teoría ya a algo también es muy importante, y pues la parte de salud mental también es muy, muy buena, y si se puede apoyar con inteligencia artificial, pues sí es bueno, y es uno de los temas que justo se trataban en el congreso. Había ponencias de otros autores con artículos, existieron también conferencias magistrales de diferentes autores o de investigadores, y también de especialistas del área clínica, no nada más del área académica de psicología. Sí, era muy interesante ver como que las dos partes, y pues básicamente era buscar alguna unión entre la inteligencia artificial y la parte de salud mental. Por ejemplo, un tema que fue muy recurrente, que me pareció muy interesante, es cómo mucha gente hoy en día está utilizando a ChatGPT como no un terapeuta, pero sí haciendo muchas cosas que normalmente uno haría en una terapia. Por ejemplo, si alguien se siente mal, hablar con ese modelo como si fuera tal cual otra persona, tratar de desahogarse, y pues eso es bueno, es malo, qué tan efectivo es, qué tan poco efectivo es ese tipo de dilemas eran los que se abordaban, ¿no? Y pues sí, era muy interesante ver como que los dos puntos de vista, ¿no? A lo mejor un punto de vista más reacio por parte de los psicólogos a adoptar ese tipo de tecnologías, y otro un poquito más abierto a ese tipo de prácticas, que era la parte de los investigadores en el área de inteligencia artificial, ¿no? Entonces era muy interesante ver como que las dos posturas en los temas de ahí del congreso. ¿Y tu participación en este congreso cómo fue? Fue muy padre. Tuve 2 participaciones como tal, la parte de la ponencia y posteriormente en un panel. La ponencia era sobre la tu investigación. Trabajo. Sí, ajá. Tuvo una duración de 15 minutos. Bueno, chequé mi celular y decía como 16, pero tenía máximo 20, entonces estábamos bien. En tiempo. Sí, exacto. Y luego posteriormente de eso, un panel con 4 investigadores y yo, en el cual se nos hacían preguntas de nuestras ponencias, ¿no? Y era muy padre esa dinámica, porque la pregunta que se hacía a veces se hacía muy específica, como que nada más a uno, pero los demás tenían también la opción de retroalimentar. Entonces esto nutría muchísimo a la discusión dentro de cada uno de los temas. Es una práctica que yo nunca había visto, pero pues sí estuvo interesante. ¿Hubo alguna pregunta que te hicieran o que hicieran a los demás, pero que tú tuvieras la oportunidad de abordarla y que te haya hecho cuestionarte algo sobre tu trabajo? Fíjate que sí, hubo una muy interesante que era sobre los tipos de datos con los cuales fue entrenado mi modelo. Era una psicóloga la que me lo preguntó. La psicóloga me preguntaba cómo habían sido las grabaciones de la base de datos, si habían sido actuadas, si habían sido improvisadas, si habían sido extraídas de algún lado de internet, porque lo que ella argumentaba es si tú estás utilizando esto para una aplicación en el mundo real,
¿cómo entonces vas a hacerlo si tus datos fueron actuados? O sea, si yo entrené con datos de actores que fingieron las emociones que con las cuales yo estoy entrenando, a lo mejor son tan bien hechas o tan representativas de esa emoción que al momento de llevarlas al mundo real, donde a lo mejor no se marcan tanto o se marcan en un tiempo muy cortito de tiempo, puede llegar a no funcionar. Entonces esa idea sí me llamó mucho la atención. Sin embargo, no hubo mucho problema porque la base de datos con la que se entrenó fue con, sí, parte actuada, pero la otra mitad de improvisación. Pero sí es una parte que, aunque se tomó en cuenta cuando se eligió la base de datos para el modelo, sí creo que vale mucho la pena recordarlo, y hasta yo lo puse en mi tesis como una sugerencia para un trabajo futuro, que no se deje de considerar esa parte. Y hubo otra parte de preguntas, pero yo creo que la más interesante sí fue esa pregunta. Ajá. Muy bien. ¿Y cómo te sentiste ante esta participación? Porque por ahí nos enteramos que se llevaron una invitación a participar en una revista para que publicaran un artículo de investigación. Sí, fue una noticia muy padre y estuvo muy interesante el llegar a eso. Yo considero que todos los artículos dentro del Congreso tuvieron un buen nivel. Nosotros esperábamos que nos fuera bien, creo que no esperábamos que nos fuera tan bien, pero sí fue una experiencia interesante y pues igual nos anima a seguir tratando de mejorar la investigación, ¿no? Claro, esperemos que luego podamos compartir tu publicación en dicha revista. ¿Ya saben cuál va a ser? Se llama Inteligencia Artificial, es una revista de la Sociedad Iberoamericana de Inteligencia Artificial, tiene sus raíces en España. Algo interesante es que uno de los contactos más cercanos a los editores de la revista estaba dentro del Congreso, y como anécdota él me platicó que un compañero suyo de la universidad también estaba trabajando con modelos de fusión. Entonces yo creo que sí les gustó mucho la idea. Seguramente sí vamos a estar hablando de la publicación en la revista pronto. Muy bien, Marcelo, pues felicidades respecto a esto. ¿Y cómo te sientes? ¿Qué representa para ti este triunfo? Pues uno de los objetivos con los cuales yo entré a la maestría sí era realizar una publicación. Nunca me imaginé que fuera a terminar saliendo con otras 2 publicaciones, pero cuando me di cuenta de lo difícil que era para un estudiante de maestría hacer una publicación de su tesis, dije, ok, creo que eso es una meta complicada pero alcanzable. Entonces pues nos pusimos a trabajar para tratar de obtenerla, y pues ahora que parece que todo va bien, pues estamos muy, muy contentos y muy, muy emocionados porque sí se puede hacer. Nos falta todavía un proceso de aceptación dentro de la revista como tal, que eso ocurre en muchas partes, pero pues sí sentimos que estamos felices con lo que hicimos, y pues el trabajo fue invitado, supongo que tiene posibilidades de que le vaya bien, ¿no? Esperemos que sí. Y bueno, finalmente, ¿algún mensaje que quieras dar? Pues yo considero que la teoría en la ciencia es muy valiosa. A mí me gusta muchísimo esa parte, pero si se queda únicamente en teoría y no se aplica, creo que es muy complicado que realmente sea relevante, ¿no? Entonces sí creo que vale muchísimo la pena que busquemos el desarrollar esa tecnología y aplicarla, y qué mejor que a la parte de salud mental, ¿no? Por ahí decía un comentario un poquito pues triste, un poquito desalentador en el Congreso. Decían, la pandemia más reciente fue el COVID, pero la próxima pandemia que tenemos prevista es una de salud mental, en la cual va a involucrar depresión, ansiedad y ese tipo de desórdenes mentales. Entonces no considero que utilizar inteligencia artificial para este tipo de aplicaciones sea algo malo. Como todo tiene sus matices, tampoco es 100% bueno, pero si nos aperturamos a eso, probablemente podemos ayudar a una que otra persona, y creo que si se apoya a una sola persona con este tipo de actividades ya es bueno, ¿no? Entonces creo que no es 100% utilizar la IA como reemplazo a un profesional de la salud mental, pero sí es como un apoyo, y creo que tener la apertura a eso puede abrirnos muchísimas posibilidades. Muchas gracias, Marcelo, y felicidades por este logro. Gracias. Con esto llegamos al final del programa. Te agradecemos por estar aquí. Gracias, Marilady. Al contrario, gracias por la invitación. Y agradecemos a todos nuestros radioescuchas por acompañarnos. Les deseamos un feliz sábado y los invitamos a escucharnos la próxima semana en CICESE para Todos, a través del 101.1 FM de Radio One.
CICESE para Todos. Un programa del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Unidad Tepic. Aquí conocerás las investigaciones sobre tecnologías de la información y comunicación. CICESE para Todos. Por una cultura científica, CICESE para Todos.